Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 5 de julio, con el tema Angiotem versus resonancia magnética cardíaca en el diagnóstico de cardiopatías congénitas, a cargo del doctor César Salinas Mondragón, especialista del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño Ministerio de Salud, un honor tenerlo con nosotros. Bienvenidos. Adelante. Buenas tardes con todos los participantes. Acá tenemos presente al doctor César Salinas, especialista en cardiología, y vamos a tener un tema muy importante, en otras palabras, cuándo pedir una resonancia y cuándo debemos pedir un angiotem. Entonces, doctor Salinas, tiene usted la palabra. Muy agradecido por la invitación a este tema planteado. Nosotros tenemos experiencia en el hospital en tomografía y en estudios de cateterismo cardíaco, que son dos estudios por imágenes. El hospital todavía no tiene resonancia magnética, ¿no? Entonces, la resonancia magnética también es un elemento importante en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Entonces, vamos a mencionar acá algunas cosas generales que son útiles para médicos generales, pediatras, técnicos, enfermeras, que nos va a permitir un poco tener una orientación y después, a través de ustedes, sus preguntas, tratar de resolver sus inquietudes. Bien, entonces vamos a definir la tomografía, o también llamada tomografía cardíaca, o la angiotomografía o angiotem cardíaco. ¿Cuál es la utilidad más importante de este examen? Entonces, es un examen que utiliza rayos X y en el cual nosotros tenemos que su utilidad fundamentalmente es en la definición de la anatomía extracardíaca. Para este dato es fundamental si queremos ubicarnos en definir para qué nos va a servir la tomografía del corazón. Entonces, define la anatomía extracardíaca en las cardiopatías congénitas con una muy buena precisión. Entonces, el otro dato es de que es confiable, precisa, y también es un examen rápido. Entonces, voy a intentar hacer los objetivos de la presentación antes de hacer una recapitulación de las imágenes que utilizamos en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, cuál es la parte técnica de la tomografía, ¿no? El uso de los rayos X por este método, cómo se hace la evaluación de las cardiopatías congénitas con ejemplos, y en la última parte vamos a hablar sobre las conclusiones de la tomografía, y en la parte final hacemos una comparación con la resonancia magnética. Entonces, métodos por imágenes. Ustedes, desde muchos años hay experiencia, ¿no?, en los hospitales, en los centros de salud, con el uso de la radiografía, ¿no? Entonces, la radiografía nos permite, en una forma rápida, segura, y es cómodo también en cuanto a la parte económica, una evaluación del corazón y también del pulmón, ¿no? Y con esto, ¿qué vamos a evaluar con una radiografía de todas? Vamos a evaluar el tamaño del corazón y la morfología de las cavidades cardíacas. Y también, obviamente, evaluar la posibilidad de problemas pulmonares. Es un primer estudio de imágenes. El otro que usamos nosotros en cardiopatías congénitas es el estudio de la ecocardiografía. Bien, ¿cuál es la posición de este elemento diagnóstico de la ecocardiografía, ¿no? Es muy importante para el diagnóstico de cardiopatías congénitas. La mayoría de los pacientes
que entran en diagnóstico de cardiopatías congénitas se puede resolver con la ecocardiografía, sin necesidad de utilizar cateterismo, o tomografía o resonancia. Ese es un dato importante que ustedes deben ubicarse, ¿no? O sea, la mayoría de las cardiopatías congénitas pueden definirse con la ecocardiografía. Pero ¿cuál es la importancia de este examen? Que la ecocardiografía es importantísima para definir la anatomía intracardíaca. O sea, la anatomía dentro del corazón, ¿no? Mientras que, acuérdense que ya había dicho que la tomografía era para anatomía extracardíaca, era lo mejor desde el punto de vista de definición de imágenes. Claro que una ecocardiografía también puede definir anatomía extracardíaca, por ejemplo, las arterias pulmonares, la aorta. Pero si uno compara ecocardiografía versus tomografía, en la tomografía es mejor entonces para evaluar imágenes extracardíacas como la aorta y la pulmonar. En cambio, la ecocardiografía nos sirve para la anatomía intracardíaca. Ahora, de no poderse establecerse un diagnóstico de precisión con la ecocardiografía, ahí sí tenemos que recurrir a tomografía, a resonancia o a cateterismo cardíaco. Entonces, es un examen que es mínimamente invasivo, ¿no? Puede reemplazar el cateterismo cardíaco, ese es otro hecho fundamental, ¿no? El cateterismo cardíaco tiene riesgo por ser un procedimiento invasivo que inyecta sustancias dentro del corazón, lleva catéteres, ¿no? Entonces, este es un procedimiento que tiene riesgo, el cateterismo. Entonces, si se puede evitarlo, y es un dato importante, que la tomografía puede evitar la necesidad de un cateterismo cardíaco. Y nuevamente acá lo que les decía, ¿no? Que la tomografía es útil para la evaluación de la patología extracardíaca. Cuando digo extracardíaca me estoy refiriendo a los grandes vasos, por ejemplo, las arterias pulmonares y la aorta, ¿no? Y también permite evaluación de la patología pulmonar. Bien, entonces, fíjense acá una comparación que ustedes acá ven. Esta es una imagen de resonancia magnética. Y aquí, ¿cuál es el dato crucial de la resonancia magnética? Es que acá hay un estudio de la función, nos permite ver, este es un estudio dinámico, ¿no? Entonces, la resonancia magnética es un estudio morfológico y funcional. Este es, digamos, el dato crucial que tiene como importancia la resonancia magnética. La resonancia magnética no da datos tan importantes como la función, la tomografía más es el dato anatómico. Porque si uno quiere evaluar función, tiene que ir a la resonancia. Ahí hay una primera diferencia, ¿no? ¿Y la NECA qué es? Esta es una imagen fija, una imagen fija de la resonancia. Pero acá es un estudio dinámico, es la misma resonancia, ¿no? Con estudio dinámico. Entonces, por eso se dice que la resonancia magnética da estudio morfológico y funcional. En cambio, la tomografía da más estudio anatómico, ¿no? Da más estudio anatómico. El otro elemento que uno usa en el diagnóstico de la cardiopatía congénita es el cateterismo cardíaco. Entonces, fíjense que este es un cateterismo cardíaco, acá tenemos el catéter, acá está la inyección al ventrículo, y este es un paciente que, por ejemplo, tiene una tetalogía de Fallot. Entonces, ven acá la obstrucción que tiene el tronco de la pulmonar y la rama izquierda, ¿no? Entonces, este es un procedimiento que es invasivo. Entonces, este es un procedimiento que es más complejo. Entonces, va a evaluar también la anatomía, fíjense, la anatomía. Acá permite evaluar la anatomía intracardíaca y extracardíaca, ¿no? Esa es una ventaja que tiene el cateterismo. Y además me puede medir las presiones en las diferentes cavidades, ¿no? Y la ventaja del cateterismo es que, aparte de diagnóstico, puede ser también para uso terapéutico, ¿no? En cambio, la resonancia y la tomografía son básicamente estudios de diagnóstico. Actualmente el cateterismo, en más de un 50%, ya es utilizado para procedimientos terapéuticos. En la experiencia nuestra, que en el Hospital del Niño, es que el cateterismo cardíaco es alrededor del 50% va para estudios diagnósticos y el otro 50% va para terapéuticos.
Bien, entonces, ¿cuál es la técnica de la tomografía, ¿no? Técnica de tomografía, entonces, hay una preparación del paciente. El paciente tiene que estar... Este dato es importante porque es útil también para el personal que trabaja, de enfermeras y técnicos. Entonces, cuando tenemos un paciente con tomografía hay que ponerlo en ayunas, ¿no? ¿Por qué ponerlo en ayunas? Porque el paciente que, si es con tomografía congénita y es niño, entonces este paciente va a necesitar anestesia y sedación, por lo tanto, va a necesitar estar en ayunas. Va a estar en una zona de punción de vena, ¿no? Venopuntura, para inyectar un contraste. Necesitamos inmovilizarlo, y inmovilizarlo, por eso necesitamos anestesia. Y, bueno, el otro dato es, en la preparación del paciente, es que necesitamos el consentimiento informado que el médico radiólogo va a tener que hacerlo, ¿no? Porque la responsabilidad de la tomografía está en el médico radiólogo. Pero claro, acá hay toda la formación de un equipo, que eso lo vamos a ir viendo, ¿no? O sea, el estudio de la tomografía implica el radiólogo como responsable del estudio, pero en el caso de, por ejemplo, de nosotros que hacemos cardiología, tenemos que compatibilizar conocimientos y también, no solamente conocimientos, sino también esto llevarlo al terreno del planteamiento de un plan quirúrgico con el cirujano. Entonces intervienen en una serie de profesionales como parte del equipo. Entonces, tenerlo en ayunas, y el tiempo en ayunas, por ejemplo, un recién nacido necesitará 4 horas de ayuno, un adolescente podría necesitar entre 6 y 8 horas de ayuno. Eso depende de la edad del paciente, ¿no? Ahora, la participación de la enfermera y el tecnólogo, como decía, acá hay una formación de equipo, ¿no es cierto? Porque la enfermera participa en la toma de vía, ¿no? En la toma de vía, que solamente se puede intentar como una primera opción el brazo izquierdo. Y la razón es que usando el brazo izquierdo va a permitir el estudio del sistema venoso más completo. En relación a que puede opacificar, en la tomografía se puede opacificar la vena innominada y las venas cava, ¿no? La vena cava superior. Entonces la enfermera es la encargada con los abocat de diferentes tamaños, utilizando las venas del brazo izquierdo, entonces usar esta canalización, digamos, de la vena para utilizar el contraste, ¿no? El contraste puede ser de 1.5 hasta incluso 3 mililitros kilo, como máximo 4, ¿no? Y se usa un inyector. Acá está en la figura de un inyector que inyecta la sustancia a una velocidad determinada, ¿no? Estos ya son aspectos técnicos que acá, por ejemplo, en el hospital es manejado por el tecnólogo. Entonces, tenemos por una parte la enfermera y también tenemos el tecnólogo, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el equipo de tomógrafo, el tecnólogo y aquí el paciente, y acá usando la anestesia. Entonces, usando anestesia, estamos usando otro especialista, ¿no? Entonces, participa el tecnólogo, participa la enfermera, participa el anestesiólogo, y entonces acá el tomógrafo con el tecnólogo, y esta información va a una central de información, ¿no es cierto? Entonces, en la cual se pasa a lo que se llama una estación de trabajo, ¿no? Que en el caso puede ser el PACS o el sistema de la vitria, y donde aquí se va a hacer la parte de la reconstrucción de las imágenes, ¿no? Después de adquirida por el sistema de rayos X, las imágenes basales son pasadas a esta estación de trabajo, y ahí se va entonces a analizar las imágenes, que después le vamos a explicar algunos ejemplos de la patología. Entonces, fíjense, a manera un poco de conclusión en esta parte, tenemos que cuáles son las ventajas y desventajas de la tomografía computarizada en las cardiopatías congénitas. Ventajas: el examen es de corto tiempo, rápido. Por lo tanto, si es corto, entonces la sedación que necesita el paciente va a ser de corto tiempo. Por lo tanto, eso es muy beneficioso para el paciente. Ahora, el paciente requiere sedación porque necesita estar sin movimiento. El paciente no se puede mover para que no haya alteración de las imágenes. Si el paciente se mueve, no va a salir bien el estudio.
La otra ventaja es que vamos a evaluar el corazón, pero también la vía respiratoria y el parénquima pulmonar. Parece que las cardiopatías van usualmente junto con problemas pulmonares, ¿no? Entonces, con un solo examen tenemos la evaluación de los dos sistemas. Y la otra cosa que es la calidad de las imágenes son una resolución, tenemos una resolución espacial de calidad. Ahora, desventaja, bueno, como todas las cosas siempre hay desventajas, ¿no? Una es la radiación. Eso sí hay que considerarlo, ¿no? Voy a explicarlo después en la siguiente diapositiva. El otro es el contraste iodado, porque hay personas que son alérgicas al contraste. Entonces, este es un dato que es importante para poder tener el consentimiento informado y como conocimiento del equipo que maneja este paciente de tener el dato, ¿no? De tener alergia al contraste iodado. Ahora, pero no solamente con contraste iodado, sino que tenga otro tipo de alergia. Porque saben ustedes que si el paciente tiene otro tipo de alergia, o asma, o rinitis alérgica, esos pacientes tienen estadísticamente más chance de hacer alergia a sustancias iodadas. Entonces hay que tener ese dato. Ese es el dato clínico también, ¿no? Y la otra desventaja que tendría esto es de que para información funcional no es tan bueno. Pero acuérdense que esa es la tomografía, pero que la resonancia sí permite un estudio funcional. O sea, lo estoy poniendo acá como dato de comparación. Dosis de radiación. Como este sistema de la tomografía usa rayos X, fíjense, en esta diapositiva vamos a mostrar un dato comparativo. Si nosotros tomamos una placa de tórax a un paciente, eso va a ser como si fuera nuestra unidad, ¿no? Como si fuera uno. Miren, cuando le hacemos a un paciente una tomografía de tórax, es como si le estuviéramos tomando 400 placas, ¿no? Entonces, un primer punto de este detalle es que hay una exposición a un paciente al sistema, a rayos X. Entonces, si bien es un buen examen, ese es un punto de desventaja, ¿no? Porque, pero el otro detalle es que nos obliga a definir bien la precisión, la indicación del diagnóstico. Entonces, es importante para el equipo de salud que maneja a sus pacientes tener el dato de que como hay exposición a rayos X tenemos que tener una precisión en la indicación. Entonces los riesgos potenciales que tienen entonces los rayos X deben ser evaluados, ¿no? Porque acuérdense que los rayos X es un sistema que es acumulativo, se acumulan las dosis a lo largo de la vida. No es una cosa que desaparece la radiación que se ha dado al paciente, ¿no? Y los menores de edad tienen mayor sensibilidad de sus órganos por la calidad que sus tejidos son inmaduros, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a dar algunas imágenes. Esta es la parte práctica de la exposición, cómo evaluamos las cardiopatías. Entonces, fíjense acá hay una referencia bibliográfica que la tienen ustedes en la parte baja, ¿no? Entonces, donde vamos a ver cuáles son los diagnósticos específicos que se hacen por tomografía, angiotem, en cardiopatías congénitas. Fíjense, ahí están los porcentajes, ¿no? Más o menos en arterias pulmonares de los pacientes que son llevados a una sala de tomografía, es porque el médico está pidiendo fundamentalmente una evaluación de las arterias pulmonares, ahí está el 18%, o es porque se está pidiendo una evaluación de la aorta, 12%, y también la evaluación de las coronarias, aunque esto también de coronarias es más para patología de adultos, pero también en niños puede servir. Pero fíjense, aquí va, por ese dato es importante, de que tanto las arterias pulmonares como la aorta son patologías extracardíacas. Entonces, por eso es que la tomografía es útil fundamentalmente en estas dos patologías, en estos dos elementos anatómicos que uno tiene que darle la información al cirujano para que haga un plan quirúrgico, ¿no? En las cardiopatías congénitas tenemos que darle al cirujano los elementos para que él haga un plan quirúrgico. El plan quirúrgico en las cardiopatías congénitas requiere conocer la anatomía intracardíaca, pero también la anatomía extracardíaca. Entonces, la utilidad del angiotem, fíjense en esta referencia, ¿no? Cuando uno usa el angiotem, puede cambiar el manejo en más o menos el 30% de pacientes. O sea, cuando uno va con una ecografía, con la radiografía y el electrocardiograma tiene una información.
Entonces, si le falta la información complementaria para el plan quirúrgico, vamos a la tomografía. Y fíjense, decir que un tercio de pacientes con la tomografía tienen una información que puede cambiar su manejo quirúrgico. O sea, por cambiar el manejo quirúrgico quiere decir que uno tenía un plan quirúrgico en este sentido y lo tiene que cambiar. Por ejemplo, el sitio de abordaje, ¿no? En cardiopatías congénitas hay abordajes medio externales o también por toracotomías por el costado, ¿no? Ese datos son cruciales para el cirujano. Por decir un ejemplo, ¿no? Ahora, y la otra ventaja de la tomografía es que también puede determinar hallazgos nuevos que no han sido definidos con los otros exámenes. Y ese dato también es datos adicionales nuevos proporcionados por la tomografía. Bien, entonces aquí vamos a darles unos ejemplos. Esta es una tomografía de un paciente, miren, para que vean, esto es el lado derecho, donde tengo el cursor, esto es el lado izquierdo, esta es la parte anterior, donde estaría el esternón, y esto es la parte posterior, miren, acá está la vértebra, ¿no? Entonces, esta es una toma fija de la tomografía, en la cual nos está definiendo acá en blanco lo del contraste, ¿no? Entonces, como esto es el esternón y esto es la vértebra, y este es el lado derecho, entonces acá tenemos la aurícula derecha, y esto, aquí está el esternón, acá está el ventrículo derecho. Entonces, fíjense, se ve, acá está el otro ventrículo, miren el septum interventricular, ¿no? Es una anatomía intracardíaca que el ecocardiograma lo puede mostrar muy bien, pero aquí tenemos un dato adicional. En este caso se ve muy bien, acá está el septum interauricular, acá está la aurícula izquierda. Este es en una proyección que se llama, en la tomografía axial. Y esta es una proyección que se llama coronal en la tomografía, que es casi como una proyección anteroposterior, en la cual tenemos el lado derecho, el lado izquierdo, la parte superior y la parte inferior. En la parte inferior acá tenemos el hígado, ¿no? Acá está el diafragma, entonces tenemos aurícula derecha, ventrículo izquierdo y la aorta, ¿no? Y acá está la arteria pulmonar. Por acá está la vena cava superior. Entonces, ya veo, ¿cómo lo vemos esto en una proyección lateral? La aorta, miren, esta es la otra proyección que usa la tomografía. O sea, esta es lo que se llama la proyección sagital, ¿no? Esto es como una lateral. Entonces, acá está de las tres posiciones, casi frontal, digamos, que le llamamos coronal en la tomografía. Esta es una proyección axial, y la tercera proyección que se usa en la tomografía es una sagital, que es como si fuera una proyección lateral de una placa de tórax. Me explico. Esto es el esternón, y acá está la columna, ¿no? Y entonces esta es la aorta, ¿no? Entonces acá está la columna. Entonces fíjense cómo se define acá la aorta, ¿no? Acá está el ventrículo izquierdo, acá está el aurículo izquierdo. Bien, entonces fíjense, para que ustedes, para mostrarles acá, este es un dibujo de esta estrechez. ¿Y cómo lo vemos en la tomografía? Miren, la aorta, aquí viene, el arco aórtico, ¿no? Acá está el istmo, y acá está la estrechez, como está acá, ¿no? Y después de eso sigue la aorta descendente. Y acá está donde está la flecha, es la coartación. La coartación es una enfermedad de la aorta, en el inicio de la aorta descendente. Esta es una estructura extracardíaca, miren qué bien lo define la tomografía. O sea, esta información para el cirujano es fundamental. Otro ejemplo, miren, acá. Es coartación también, el arco aórtico, y esta es la aorta descendente. Por este lado la pulmonar. Ahora, en la reconstrucción, la tomografía permite hacer una reconstrucción. Estas son imágenes con contraste y acá está la reconstrucción. Es una metodología que lo hacen los radiólogos, ¿no? Y aquí viene la aorta ascendente, el callado, y entonces aquí donde empieza la aorta descendente, aquí está la obstrucción, y esta es la obstrucción de la coartación. Los vasos del callado es el tronco brachicefálico, la carótida izquierda y el cara subclavia izquierda. Y esta es la reconstrucción, pero este es de un caso de un paciente en el cual se le ha puesto. Es una de las cosas que hacemos en el hospital, es poner acá una malla metálica que se llama un stent para el tratamiento de la coartación, y eso se pone por cateterismo, ¿no? Esta es la aorta ascendente, el callado,
y este es el inicio de la aorta descendente, y aquí está la malla del stem. Entonces, este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, uno integra imágenes entre tomografía con cateterismo cardíaco, y pues el cateterismo cardíaco aquí haciendo la parte terapéutica, ¿no? O sea, uno lleva esta información previa y con esto decide si es posible realizar este procedimiento. A veces no es posible hacer esto, entonces tiene que ir a cirugía, ¿no? Pero es una de las cosas modernas que se usa en el manejo de las cardiopatías congénitas. Miren acá, otro detalle, este es como si fuera una vista lateral, tenemos acá el esternón, acá está la columna, y esta es la tomografía con una vista lateral. Miren todo la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente, y aquí está un vasito que esto se llama un conducto arterioso, persistencia de conducto arterioso, que es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, que tiene una forma tubular, ¿no? Esto es importante, en algunas veces necesario. En la práctica clínica lo resolvemos solamente con la ecografía, pero hay veces cuando hay duda, definimos la anatomía del conducto para poder ver si esto se puede cerrar con dispositivo o el paciente tiene que ir a sala de operaciones. Acá tenemos una forma de un conducto arterioso de forma tubular, y la utilidad de esta definición es que me va a permitir en el plan de cateterismo terapéutico cerrarlo esto con un tipo de dispositivo distinto a los otros tipos, porque hay diferentes tipos de dispositivos de acuerdo entonces a la anatomía del conducto. Entonces, el estudio de la anatomía del conducto, esta es una anomalía extracardíaca, nos va a permitir hacer un plan para poder realizar su curación a través de un cierre con un dispositivo. Eso va a depender de la forma que tenga este conducto arterioso. Y entonces aquí fíjense nuevamente, tenemos la aorta ascendente, y aquí nuevamente la coartación aquí, pero también con el conducto, ¿no? Y esto es como es la imagen tomográfica aquí. Perdón, este sería el cateterismo cardíaco. Acá tenemos un poco la estrechez y aquí también un conducto. Otro ejemplo, miren, aquí tenemos, este es el dibujo, la aorta ascendente, tronco brachocefálico, el callado en el cual tiene la carótida derecha, y acá está parte del callado aórtico, que es el arco transverso, y acá está la subclavia izquierda. Y si ustedes se dan cuenta, mira, el paciente viene con esta aorta, con esta dimensión, y acá se adelgaza. Este tiene entonces un paciente, su diagnóstico es hipoplasia del callado aórtico, hipoplasia del callado aórtico. La estrechez viene hasta acá y después ya sigue la aorta descendente. Entonces, miren, acá como lo vemos en la tomografía, y ahí está la flecha. Esto. Entonces, se darán cuenta ustedes de la utilidad para el cirujano. El cirujano, cuando haga esta cirugía, tiene que resolver todo esto de acá. Es distinto si llega el cirujano, la obstrucción es solo acá. Si esto puede estar muy bien hasta acá, y es una forma de resolver quirúrgicamente, una técnica. Pero si la obstrucción está aquí, más parte del callado, hay otra técnica quirúrgica que resolver. Entonces se dan cuenta cómo la tomografía puede definir la anatomía y de acuerdo a eso hacer un plan quirúrgico. Es muy evidente su utilidad, ¿no? Otro ejemplo de tomografía, miren la visualización muy buena de las arterias pulmonares aquí. Aquí, según un paciente con faló o atresia pulmonar, miren que aquí la utilidad fundamental es para ver las arterias pulmonares, para ver si están pequeñas o no, y se puede hacer, de acuerdo a eso, determinado tipo de cirugía, paliativa o correctiva. Y miren acá también la pulmonar, pero con un detalle. Miren cómo lo demuestra la tomografía acá, con una obstrucción aquí, en el inicio de la rama izquierda. Para orientarnos, lado derecho, lado izquierdo. Entonces es una obstrucción en el origen de la rama izquierda. Esto es el esternón y eso es la columna. Entonces, esternón, tronco pulmonar, rama derecha, y aquí viene la rama izquierda con una obstrucción en su origen. Esto tiene que saber el cirujano. Porque el cirujano, cuando resuelve el falot, si este es un paciente que tiene una estenosis, por ejemplo, y un falot, tiene que resolver esto también, ¿no? Tiene que resolver esta obstrucción. Y aquí donde vemos acá, acá es, digamos,
un paciente que tiene hipertensión pulmonar con arteria pulmonar que está dilatada, ¿no? Bien distinto de esto, ¿no es cierto? Bien distinto de esto. Bien, entonces aquí otro ejemplo de tomografía. Este es un esquema, miren, para decirle de que tenemos acá un vaso saliendo, un solo vaso, no sale la aorta y la pulmonar. Ustedes saben que salen la aorta del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho. En esta enfermedad que se llama tronco arterioso tenemos un tronco arterioso, un tronco común, y de cual un lado sale la aorta y por otro lado sale la pulmonar. O sea, normalmente sale del ventrículo derecho de la pulmonar y de la aorta del ventrículo izquierdo. Esta enfermedad de tronco arterioso debajo tiene una comunicación interventricular. Pero fíjense en la tomografía, ¿cómo lo vemos? Tenemos acá lo que sería el tronco, ¿no? Esto de acá, es un tronco común acá. Esta es una de las ramas y acá está la otra rama. Y de este tronco está saliendo aquí este vaso que es la aorta, porque estos de acá son los vasos del callado. Entonces, tronco arterioso es una patología extracardíaca, como ustedes se dan cuenta, no es anatomía de la aurícula, del ventrículo, es el fluido interventricular, ¿no? Está por fuera del corazón, está pues, una normalidad a nivel de los vasos, y ahí fíjense la calidad de la información que vamos a darle al cirujano, ¿no? Para su plan quirúrgico. Otro ejemplo, miren, esta es la aurícula izquierda. Normalmente en este esquema vemos que las 4 venas, 1, 2, 3 y 4, venas pulmonares llegan a esta aurícula izquierda. Entonces, porque anatómicamente normal las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda y acá está, esto de acá son los bronquios. Miren, entonces, ¿cómo se ve una tomografía? Tenemos la aurícula izquierda y ahí está 1, 2, las venas pulmonares del lado derecho, pues del lado derecho, del lado izquierdo. Lado superior aquí, entonces esta es la vena pulmonar superior derecha, esta es la vena pulmonar superior izquierda, acá se ve la vena pulmonar inferior izquierda y acá se insinúa la vena pulmonar inferior derecha, las 4 venas llegando a esta aurícula izquierda. Es un retorno venoso normal. Bueno, pero fíjense cómo hay la patología acá. Hay una enfermedad congénita que se llama el drenaje venoso anómalo pulmonar. Entonces, esta enfermedad lo que consiste es lo siguiente, que si normalmente sabemos que a la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares, bueno, en esta anomalía no llegan las venas a la aurícula izquierda. Entonces miren acá, en esta patología, tenemos una vena pulmonar, otra vena y otra vena. Aquí no se ve muy bien la otra vena, pero fíjense, se va a un colector y ese colector sube por acá, se llama la vena vertical, y esto llega a lo que se llama la vena innominada y eso termina en la vena cava superior. Entonces las venas pulmonares llegan a un colector y al final terminan en la vena cava superior. Esto se llama un retorno venoso anómalo supracardíaco porque va hacia la vena cava superior. Aquí otra patología, una vena, otra vena, las venas pulmonares llega a un colector. 1, 2, 3 y 4. Y del colector no van normalmente a esta aurícula izquierda, sino van aquí a una estructura que se llama el seno coronario. El seno coronario es una estructura que normalmente recibe el retorno de las venas coronarias. Esto es totalmente anormal. Esto se llama un drenaje venoso anómalo total cardíaco. Supracardíaco, esto es cardíaco. Cardíaco o intracardíaco es lo mismo, cardíaco o intracardíaco. Y el otro que es el drenaje venoso anómalo infracardíaco. Miren, una vena, 2 venas, 3 venas, 4 venas, acá tenemos el colector. Y ese colector va a la vena cava inferior y va a atravesar el diafragma, va en sentido inverso, miren. Entonces fíjense la precisión de estas estructuras, ¿no? Estas son estructuras extracardíacas. En un falo, miren cómo se ven muy bien las arterias pulmonares, ¿no? Ese dato es importante para la quirúrgica. Cuando uno pide una tomografía para un falo, lo pedimos fundamentalmente para evaluar las arterias pulmonares. Bueno, entonces la utilidad de la tomografía, ¿no?, es en patología vascular extracardíaca.
Y es cuando la ecografía no permite definir el diagnóstico. Ahí va la tomografía en su ayuda. El riesgo es la radiación, ¿no? Y entonces debemos tener seguridad en la indicación entonces de la tomografía, sabiendo de que siempre estos escáneres podrían tener riesgo por la radiación. Entonces tenemos que precisar bien entonces la indicación de la tomografía. Y eso lo hacemos usando la clínica, ¿no? Usando la ecografía. Con esos dos elementos uno puede ubicarse bien en la necesidad o no de una tomografía. Y por último, en los últimos 5 minutos voy a hablar aquí sobre resonancia magnética, que es el otro encargo que tenemos a desarrollar. Y la resonancia también es una técnica diagnóstica, ¿no? En cardiopatías congénitas, que entonces su importancia es básicamente es que es un estudio que semeja en algo en la tomografía, pero la diferencia es que no usa rayos X, usa un campo magnético y usa ondas de radiofrecuencia. Y otra cosa es que usa el gadolinio, que es una sustancia que no es sustancia iodada. Y el objetivo de esta resonancia magnética es para la valoración funcional del corazón. Ahí está lo que diríamos el plus que tiene este examen, ¿no? Tiene importancia en la valoración funcional. Claro que tiene importancia en la anatomía, pero el factor más adicional que tiene en relación con la tomografía, la ventaja, es que también tiene valoración funcional. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas que tienen sobre la tomografía computarizada de resonancia? Entonces, aquí vamos a enseñar cuáles son las ventajas de la resonancia sobre la tomografía. Elimina los inconvenientes de la radiación. Un punto. Estudia la función, cuantifica los flujos, me puede evaluar en las cardiopatías congénitas el flujo por el CIB, el flujo por la comunicación interauricular, me permite estudiar, como es un estudio funcional, las regurgitaciones de la válvula, me estoy refiriendo, me valora la insuficiencia aórtica, me puede valorar la insuficiencia de la válvula mitral, me puedo mirar la masa ventricular y también los volúmenes cardíacos, por ejemplo, para definir la fracción de eyección, ¿no? Aunque la fracción de eyección también puede ser evaluada por el eco, pero digamos, desde el punto de vista técnico, en cuanto a precisión, la resonancia es mucho más precisa, ¿no? La otra ventaja de la resonancia es que reserva el cateterismo a fines terapéuticos. O sea, como ya el diagnóstico se hace entre la ecografía, la tomografía y en todo caso la resonancia, entonces va quedando el cateterismo cardíaco más para procedimientos terapéuticos, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja que tienen estos procedimientos, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas, no? Las ventajas es que requiere que el paciente esté inmóvil, necesita sedación y anestesia. Entonces siempre ese es un inconveniente, ¿no? Porque requiere más personal especializado, profesional para estos, tanto en enfermería y en anestesiología, ¿no? Entonces ese sería una desventaja de la resonancia. Y su contraindicación es que si el paciente tiene entonces un marcapaso intracardíaco, si no se puede utilizar. No se puede utilizar en pacientes este examen de la resonancia magnética. Este es un estudio de un paciente que tiene una resonancia. Aquí, lamentablemente no me está funcionando aquí el video, pero se lo voy a mostrar aquí, que tenemos para la insuficiencia aórtica. ¿Ah? No, sí. Sí, no, le estoy dando clic aquí, no me da. Pero bueno, en todo caso, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aorta aquí. No tengo el video, pero lo que va a permitir este examen es que me va a decir cuánto va. En insuficiencia aórtica lo que pasa es que la sangre de la aorta regresa al ventrículo izquierdo. Eso es anormal. La sangre no debe regresar de la aorta al ventrículo izquierdo. Bueno, este examen de resonancia me permite decir cuánto regresa. Entonces es un estudio funcional. Es un estudio funcional. En ese sentido es su importancia.
me permite valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Cómo evaluamos los cardiólogos la función sistólica a través de la fracción de eyección? Entonces, la resonancia sí me permite una buena evaluación de esta función cardíaca sistólica a través de la fracción de eyección, porque me mide volúmenes ventriculares, ¿no? Por ejemplo, y acá está un ejemplo de cómo se valora la función sistólica del ventrículo izquierdo a través de obtener esto que se llama la fracción de eyección. Acá está la parte técnica. Básicamente lo que se requiere es saber el volumen del ventrículo izquierdo en diástole, el volumen del ventrículo en sístole, y con eso se saca por la fórmula la fracción de eyección, ¿no? O sea, la fracción de eyección es una forma de evaluar la potencia del ventrículo izquierdo. Y ese dato es importante para el cirujano, ¿no? Para el cirujano, también para el personal de salud que tiene a estos pacientes. Miren, y aquí también imágenes de resonancia. Parece que la resonancia también permite evaluación anatómica de las anormalidades extracardíacas. Miren la aorta, ¿no? Cómo muestra muy bien la obstrucción donde está la flecha, ¿no? O entonces, y entonces la resonancia permite su utilidad en la planeación del procedimiento quirúrgico. Entonces, en ese sentido, este examen de la resonancia es importante. En el estudio de las cardiopatías congénitas, su aportación al diagnóstico con miras a tener un mejor plan de procedimiento quirúrgico. Aquí, miren, para que comparen ustedes las imágenes de eco, y algunas veces hay pacientes que en una ecografía puede no permitir lo que llaman tener una buena ventana acústica, o sea, no permite técnicamente buenas imágenes. Entonces acá uno, por ejemplo, tiene un paciente que tiene Epstein en un ventrículo derecho, y acá está el ventrículo izquierdo, y este es el septum interventricular. Esto es el derecho, esto es el lado izquierdo. Septum interventricular aquí, estos son los ventrículos, y aquí en la parte baja las aurículas. Entonces, esta es la válvula tricúspide, es una enfermedad de Epstein, y acá uno diría, acá hay un espacio, entonces esto es una comunicación, ¿no es cierto? Uno plantearía esa posibilidad. Bueno, le hace la tomografía a este paciente y ve que, entonces tiene aurícula derecha, que es esta, ventrículo derecho está acá, este ventrículo izquierdo es acá, esta aurícula izquierda es acá. Entonces, esta es ecografía y esta es resonancia. Miren cómo la calidad de imagen del septum interventricular, aquí está. Y esta imagen que no se veía muy bien en ecografía, ¿no? Acá sí lo veo muy bien en la resonancia, el septum interatrial. Y entonces aquí no hay tal defecto, el resto está totalmente cerrado, no hay defecto. Ese dato sí puede ser importante, ¿no? Cuando uno compara entonces con estos exámenes, con ecografía versus resonancia, aquí ves las imágenes cómo se ven, esto es lo mismo. Y finalmente entonces las indicaciones de la resonancia magnética, que es una recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, en el cual muestra las diferentes patologías cardíacas y la utilidad de la resonancia. Lo que es tres cruces significa procedimiento diagnóstico de elección. Vamos a revisar lo que tienen en tres cruces. Miren, en tres cruces en drenajes venosos anómalos, en la resonancia magnética, como es, en la resonancia magnética a similitud de la tomografía, la utilidad para alteraciones extracardíacas es muy importante. Entonces, drenajes venosos, ¿no? De las venas pulmonares o de las venas sistémicas que llegan al corazón, es de elección. Diagnóstico de elección, tres cruces. En la cirugía de Fontan, que es un tipo de cirugía, ¿no? Es también importante. En la función del ventrículo izquierdo, en la evaluación del ventrículo derecho también, y también en la evaluación de la coartación o enfermedades de la aorta como el aneurisma o anomalías del arco aórtico. Y que se den cuenta solo como comparación, negativo quiere decir que no se debe usar la resonancia. En el endocarditis no se puede usar la resonancia, ni tampoco en la hipertensión pulmonar no da mayor información. Bien, esa es la presentación que querías hacerle. Si
podemos tener preguntas, con el mayor gusto de poder resolverlas. Gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Doctor César Salinas Contragón, especialista en cardiología, del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, doctor. Nos han llegado algunas preguntas. Felicitarlo por esta exposición tan completa, las imágenes donde nos demuestra la importancia de estos exámenes para diagnosticar y el seguimiento de las enfermedades congénitas cardiológicas. Doctor, nos han preguntado si antes de realizar resonancia magnética nuclear, antes de realizar tomografía, es necesario hacer el examen de ecocardiografía. Sí, en realidad sí, porque la tomografía ya es un procedimiento que demanda la necesidad en cardiopatías congénitas de anestesia. Y por lo tanto, es un examen mínimamente invasivo. Y lo otro es la radiación. Entonces, tenemos que ser muy cautos en la indicación. Primero es necesario hacer de lo menos riesgoso a lo más riesgoso. Y la ecografía es, como riesgo, no, es un riesgo menor porque la ecografía no necesita anestesia, ¿no? No hay emisión de rayos X. Ahí está la ventaja que tiene hacer eso. Siempre hay que hacerse un orden. Obviamente que tenemos que partir de la clínica, ¿no? Eso es fundamentalmente transmitirle al equipo de salud en estas cosas que son de especialistas. No podemos desligarnos de la clínica. La clínica es fundamental para ayudar tanto a la ecografía y, bueno, uno indica la tomografía en el caso que ni con la clínica ni con la ecografía puede resolver el problema de darle al cirujano un plan quirúrgico. Si con las dos cosas y los otros exámenes que necesitamos podemos resolverlo, no necesitamos la tomografía. Importantísimo, doctor Salinas, muchísimas gracias. Con respecto a si la resonancia magnética o la tomografía pueden ser exámenes gold estándar para el diagnóstico de alguna de las cardiopatías congénitas. Sí, no, sí, sí, esa pregunta es fundamental. Y repito la exposición. En gold estándar, para patología extracardíaca, ¿no? O sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, más de aorta, por una arteria pulmonar, no problemas dentro del corazón, ahí está la tomografía. Ahora, para extracardíacas también puede usarse la resonancia, pero la ventaja de la resonancia es que evalúa función ventricular y función de los vasos también, ¿no? O sea, yo con la resonancia puedo tener la evaluación de la insuficiencia aórtica, puedo tener la evaluación de la insuficiencia mitral, puedo tener evaluación de la fracción de eyección. Entonces, y aparte, también me va a servir para la anatomía extracardíaca. El ecocardiograma es para anatomía intracardíaca. ¿Cuál es el gold estándar? El gold estándar para anatomía intracardíaca es el ecocardiograma. Pero ya el eco, cuando uno quiere hablar a aorta y pulmonar, ahí el ecocardiograma, sí, bien es bueno, y a veces lo resuelve, hay veces no lo puede. Entonces, ahí tiene que reducir la tomografía. Pero si encima requiere evaluar funcionalidad, ¿no? Entonces sí, ahí se puede requerir de la resonancia magnética, ¿no? Importantísimo, doctor Salinas, muchísimas gracias. Con respecto a la disponibilidad de estos exámenes, empezando desde la ecocardiografía, tomografía, resonancia magnética, ¿están disponibles en todos los hospitales? No, lamentablemente no es así. O sea, acá en el Hospital del Niño tenemos en imágenes, tenemos ecografía, tenemos tomografía, pero no tenemos resonancia. En San Borja, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, estaban teniendo resonancia, pero sé que también han tenido un problema de desperfecto. O sea, lamentablemente estas cosas también hay que decirlas, que se necesita, estas tecnologías es cara, la verdad, ¿no? Entonces, pero tenemos esas dificultades, hay veces, para poder hacer todas las indicaciones necesarias. El otro problema es de que hay mucho volumen de pacientes para estos procedimientos. Entonces, es un problema que tenemos que tener, que también la falta de equipamiento en número adecuado también es una limitante en esos exámenes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muy, muy importante. Doctor Luján, ¿tiene algunas preguntas para el doctor Salinas sobre este tema tan importante?
Sí, una pregunta, doctor Salina. En las zonas alejadas, rurales, el médico joven, el médico que está en esa zona pide una radiografía, solicita la radiografía y sale un corazón redondo, grande. Para él es una una cardiopatía, sospecha. De allí, ¿qué debe de pedir? ¿Una angiotel, que también se llama tomografía cardíaca, o debe pedir una resonancia? ¿Qué le corresponde pedir allí? Si estamos en el terreno de las cardiopatías congénitas y hay un paciente con cardiomegalia, estamos hablando de congénitas, la patología más frecuente en ese grupo de pacientes es los shunt de izquierda a derecha, o sea, la comunicación interventricular, la CIA y la presencia de conducto arterioso. Entonces ahí lo crucial es el ecocardiograma, por cuestiones estadísticas, ¿no? O sea, cardiomegalia en cardiopatías congénitas, lejos la más frecuente es la patología del shunt de izquierda a derecha. Entonces, ahí la indicación sería fundamentalmente el siguiente paso de ecocardiograma, pero ahí hay que guiarse de la clínica también, ¿no? Porque si yo digo, doctor Luján me está preguntando si hay una cardiomegalia, ya, pero el paciente no tiene pulsos, ahí el diagnóstico será entonces coartación de aorta. Entonces ahí le puedo hacer ecografía, sí, pues, pero ahí podría la ecografía no ser tan precisa. Y entonces de ahí de repente tengo que empezar a mirar la tomografía. ¿No? Más o menos ese es el orden, o sea, es fundamental que nosotros tengamos que tener un orden en estas cosas, ¿no? Y el orden viene desde la clínica, esto hay que remarcarlo, porque a veces en los momentos actuales, y eso tenemos que discutir bien con los residentes o con los médicos, esta información, se cree que los exámenes especializados resuelven todo, y eso tampoco no es así, ¿no? O sea, debe haber un orden en esto, ¿no? La orientación parte de la clínica y de elementos sencillos. Bueno, la pregunta es, la cardiomegalia en este caso que me está diciendo, me da un orden de prioridad también, ¿no? ¿Sería cuál? Digamos, pero yo lo encuentro solamente con cardiomegalia y no tiene soplos y no tiene pulsos, ahí sería la tomografía. Ya. Cuando yo le pongo la palabra angiotel o tomografía cardíaca, en realidad es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya. Resonancia magnética ya es más avanzado en otro hospital, cuando ya está aquí en el instituto y yo quiero otro examen especial, pero no puedo pedir una resonancia magnética estando en una zona alejada. No es posible. Claro. Aunque usted, claro, nos sirve como elemento ahora que hay este sistema de telesalud importante, digamos, sí orientar a la derivación del paciente, ¿no? Uh-huh. Eso sí puede ser posible, pero digamos, si el paciente no tiene pulsos, entonces ahí me iría a la tomografía como hecho importante para poder referirlo a ese paciente en un sistema de telesalud que ustedes tienen hacia una área o un hospital que tenga ese examen, ¿no? Está bien, doctor Ortega, ¿puedo pasarle? ¿Puede continuar? Agradecemos a todos los participantes. Si tienen alguna consulta en el chat, pueden realizarlo en estos momentos. Ese tema que es tan importante. Y agradecemos al doctor César Salinas sobre esta telecapacitación con las imágenes que nos ha mostrado. Doctor César Salinas, algunas recomendaciones finales, principalmente para el personal de salud de atención primaria que nos está viendo en estos momentos. Sí, finalmente, o sea, siempre remarcar que la clínica es un principio, el conocimiento de la clínica es un principio orientador en estas cosas, en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Es un hecho fundamental. Importantísimo, doctor. Le agradecemos por esta telecapacitación. Lo invitamos a próximas telecapacitaciones y le enviamos un gran saludo para usted y para el doctor Luján y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Nos vemos en próximas telecapacitaciones. Hasta pronto. Buen fin de semana.